Hace unos meses, en una de mis tantas caminatas por la ciudad, tuve la gran sorpresa de encontrarme fugazmente con uno de mis personajes. Con este hombre estuvimos conversando un año atrás casi, durante algo más de una hora. Luego yo lo empleé como personaje central y clave de mi cuento La Buena Vida. Este señor, un orgulloso limosnero, se paseaba altivamente por las veredas de la Recoleta. Él lo alcanzó a verme. Es más, yo no hice demasiado para que me viera. Más bien traté de esconderme y de espiarlo, de ver hacia dónde se dirigía. Fue muy gratificante, muy inesperado y arriesgado a la vez encontrarme, ver a lo lejos, aunque sea, a uno de mis personajes. Fue como descubrir que ese carácter, ese individuo que yo había ideado en mi cuento, en realidad tenía vida propia y seguía siendo de las suyas más allá de mis pensamientos, aun cuando yo ya lo había echado al olvido. ¿Cómo fue que yo lo incluí en mi cuento? Bueno, en el cuento La Buena Vida, que es uno de los más extensos que he escrito, por algo más de 25 páginas, yo doy casi exactas muestras del diálogo que mantuve con él. Y francamente, lo que este personaje dice no se me podría haber ocurrido jamás a mí. Y ahí está la vivacidad del escritor, que tiene que tener siempre las orejas alertas para registrar de la vida misma lo que puede llegar a tener alguna importancia para así poder satisfacer la obra que pretende plasmar. Y bueno, con esta persona, creo que se llamaba Melina, he tenido un diálogo casual en la más hermosa plaza que tiene la Recoleta, que es la plazoleta Carlos Peregrini, frente al Jockey Club, a la Embajada de Francia y la Embajada de Brasil. Pero no voy aquí a repetir lo que ya digo casi textualmente en mi cuento. Ese cuento que yo había escrito por el verano del 93 y ahora, en el verano del 96, se me ocurre otra idea para un cuento. Y es, ¿qué pasaría si mi cuento, por ejemplo, se hubiese hecho famoso? Y si yo en ese cuento hubiese matado a este personaje, ¿qué pasaría
Si un día, sin querer, me encuentro con ese hombre de carne y hueso que ya no es una hoja de papel, como todo el mundo piensa, y vengativamente, al reconocerme, me mate de una puñalada. Analizando tendríamos el autor, el personaje, una relación iniciada por el autor con fines literarios, un fin de muerte para ese personaje en el cuento, y luego, cuando ya el cuento, ese relato está en boga, está en labios de la ciudad, una vez que ya hasta empieza a tomar forma en los guiones de televisión y se hace popular y clásico, y puede haber llegado tranquilamente al conocimiento del personaje implicado directamente por ese creador. Y luego hay un encuentro casual del destino. Y en ese encuentro el personaje que el autor ha matado mata cruelmente al causante de esa muerte literaria. Es una venganza de papel y de acero. Otro tema para un cuento corto surgió en el trayecto de mi viaje hacia la Chacarita, que habitualmente emprendo día tras día. Yo iba escuchando en mi Walkman la FM Tango. Claro que las interferencias no cesaban, no paraban esas interferencias que distorsionaban los preciosos tangos que la memoria popular sabiamente sabe guardar y propagar a través de las emisoras porteñas. Los clásicos tangos no sonaban bien entonces. El volumen subía, bajaba. Un estruendoso fondo distorsionaba la bella melodía. Pero misteriosamente, cuando el ómnibus ingresó a la altura ya final del cementerio, en ese tramo último donde muere el Camposanto, mágicamente, sin explicación entendible, aquel tango sonaba como si hubiese vencido la barrera del tiempo inclusive, y era como si la orquesta estuviera en mis oídos. Es como si la orquesta me hubiese utilizado el tímpano de escenario. Quise encontrar una explicación,
y pude hallarla. La distorsión cesó exactamente a la altura del panteón de Sadaic. Los cuerpos muertos de sus autores fueron los intermediarios que hicieron que aquella melodía creada hace más de 50 años llegara nítidamente a mis oídos. Eso fue así, y así será en mi cuento.